Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Susana y hoy vengo a hablar un poco de el alemán. Mi objetivo en esta clase es que se familiaricen con la estructura alemana, que es la forma en la que uno formula frases, para posteriormente seguir trabajando declinaciones, casos en el alemán, entre otras cosas. Si les gusta este tipo de contenidos, de favor denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos que les interese este idioma. Sin más por el momento, comencemos. Introducción al alemán, estructura alemana. Primero vamos a hablar de las declinaciones. Si bien no profundizaremos en esta clase de estos, es bueno saber de que se ocupa en el alemán declinaciones, que es la forma de configurar artículos, sustantivos, adjetivos y pronombres según una determinada regla que dicta el caso en el que nos encontremos. Si bien el alemán tiene 4 casos, el primero y básico es el nominativo, el cual se usa cuando el sujeto desempeña la acción. El segundo caso es el acusativo, el cual se usa cuando tenemos un complemento directo, es decir, cuando un elemento es afectado directamente por el verbo. Después tenemos el dativo, el cual se usa cuando tenemos un complemento indirecto, es decir, cuando un elemento recibe la acción verbal. Y finalmente tenemos el genitivo, que se usa para reflejar pertenencia entre dos elementos. La estructura básica alemana la vamos a ver por medio de sintagmas, que es la unidad sintáctica. Tenemos el complemento, es una composición de varios sintagmas, pero tenemos el núcleo, que es el sintagma nominal, y el sintagma verbal. Respecto al sujeto, verbo y complemento, la estructura básica va así. La primera posición, es decir, si tenemos una oración antes ya formada, debemos de poner y de considerar como posición 0 un conector entre dos oraciones. Siempre debe de haber una ya formada antes de esta. Después tenemos la primera posición en la que se encuentra el sujeto o, en algunos casos, el complemento. También en segunda posición, y esto es ley, siempre va a estar el verbo principal o el verbo auxiliar. En tercera posición tenemos al complemento o al sujeto, y en cuarta posición podemos poner un verbo que ayude al verbo principal. Esta cuarta posición, al igual que esta posición 0, pueden no estar presentes en la oración. Sin embargo, es bueno de que se tengan en cuenta para que en caso de que quisiéramos usar un conector, ya sabemos que eso va en la posición 0, y si necesitamos un verbo extra aparte del verbo principal, sabemos que ese, junto con todos los verbos que ocupemos fuera del principal, se ponen en la cuarta posición, es decir, se ponen al final de la oración. Aquí tenemos algunos ejemplos. En rojo está el sujeto, en verde está el verbo y en amarillo está el complemento. Podemos ver aquí que Vincent Van Gogh es el sujeto, ist es el verbo ser, está conjugado para el sujeto, y es un verbo y siempre está en segunda posición. Si vemos, es como sintagma 1, sintagma 2 y ya lo que es el complemento. Y aquí podemos ver si ocupamos aquí un segundo verbo, como es el caso de Vincent hat die Sterne Nacht gemalt, que significa Vincent ha pintado la noche estrellada. Se compone así: Vincent ha, españolizando la estructura, podría ser Vincent ha la noche estrellada pintado. Es así como se estructura el alemán. Entonces, siempre que querramos usar un segundo verbo, se pone en cuarta posición y el complemento está en medio. Aquí tenemos un ejemplo de una oración conectada, que es Den ersten Malen von Vincent war die Kartoffel essa und die letzte Paar Weißenfeld mit Zypressen. Aquí dice, la primera pintura de Vincent fue los comedores de papas y la última fue el campo con cuervos.
Aquí podemos ver que tenemos sintagma 1, que es el sujeto. Luego tenemos el verbo, que es el sintagma verbal. Y tenemos el complemento. Y aquí tenemos una posición 0, que es el conector de esta oración con esta. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se usaría la posición 0. Aquí dejé este espacio en verde para que tengamos en cuenta que si quisiéramos ocupar un segundo verbo, desde un segundo verbo en adelante se usaría aquí. Todo va, siempre los otros verbos que no sea el principal van al final de la oración. Aquí podemos ir viendo de que hablan un poco parecido a Yoda, ya que dicen la noche estrellada pintado, como que esa forma de estructurar que para ellos es muy natural, para nosotros es más o menos como el doblaje de Yoda. Me dicen que un nuevo aprendiz tiene, emperador. ¿O quiere que lo llame Darth Sidious? Maestro Yoda. Podemos concluir entonces que el verbo abraza al complemento o algunas veces al sujeto. Hoy, en el caso de que el verbo abraza el complemento, el sujeto está fuera de la oración viendo este gran abrazo del verbo al complemento. Sin embargo, ¿creyeron que era todo? No. Como les dije, sujeto en primera posición, verbo, complemento y verbo, eso es solo como la estructura básica. Sin embargo, hay otra forma de estructurar, la cual es con el complemento al principio, el verbo, luego aquí sí al lado tiene que estar el sujeto y luego el resto del complemento, y el verbo, siempre va en infinitivo hablando en presente. Y pues el verbo principal siempre va en segunda posición. Les digo, es una ley universal, pero siempre va en segunda posición. El que sí puede cambiar es el sujeto de aquí a acá y el complemento de aquí a acá. Y si queda algún otro complemento que aquí no mencionaron, entonces se añade aquí al lado del sujeto. Aquí hay un ejemplo. Ambas oraciones significan lo mismo. La primera oración primero lo que significa es: María come el lunes un pan con mantequilla. Sin embargo, aquí podemos ver: el lunes come María un pan con mantequilla. Aquí podemos ver que se cambia María de un lado del verbo al otro y parte del complemento pasa a este lado. Aquí, si bien sabemos que el lunes no se come a María porque está conjugado para la persona María y por sentido común, ya que el lunes no se come a las personas, psicológicamente tal vez, pero físicamente así de que se las coma, no. Bueno, aquí tenemos ahora un poco de los sujetos para que se vayan familiarizando un poco, ya que el sujeto pues es muy importante para la oración. Tenemos primero como sujeto lo que son los nombres. Luego tenemos las cosas o los sustantivos. Estos tienen 3 tipos de artículos, el cual es di, que es el femenino, tea, que es el masculino, y das, que es neutro. Estos son artículos determinados. Por otro lado, los indeterminados son ein y eine. Aquí podemos ver die Kunst, el arte, der Maler, el pintor, das Gedicht, el poema. Luego tenemos los pronombres personales, que son ich, que es yo, tú, que es tú, er, que es él, sie, que es ella, es, que es cosa, man, que le añade un se al verbo, como por ejemplo bañarse, a ese se le conjuga en el man. Las conjugaciones las veremos en otro video. Vía es nosotros, ia ustedes, y sí es para ellos o usted de manera formal. Aquí cabe destacar que ia solo se
usa para tutear a gente que tienes enfrente. Si quieres hablar de alguien que no está presente, de un conjunto de gente que no está presente, ahí se usa así. Y ya solo es cuando está presente y es de manera informal. Ahora tenemos unos ejemplos. Aquí les voy a poner esto y ustedes me los van a ir dividiendo por sintagma. Entonces, les doy unos minutos. A ver, ya está todo. ¿Ya? Bueno, perfecto. Entonces, esta es la respuesta. Is es el verbo. Siempre que vean un sintagma, segunda posición, es el verbo. Si es un sintagma, si no es un sintagma verbal en segunda posición, está mal. Este no hay pierde. Luego tenemos aquí, empezamos como habíamos visto, die Kunst. Es un sustantivo, el arte. Y pues aquí lo estamos usando como un sujeto. Ich, que significa yo. Aquí también lo podemos ver. Y Vincent Van Gogh, que está acá como nombre. Entonces, de aquí podemos irnos guiando para ir dividiendo en sintagmas. Y esa es la estructura que se ocupa. Aquí, por ejemplo, hat geboren. Aquí, cuando los alemanes hablan, en pasado lo usan como el tipo antepasado en español, que es él ha comido. Eso mismo hacen aquí. Entonces, si lo tradujéramos tal cual, sería Vincent Van Gogh a el 30 de marzo de 1853 en Grütz-sur-Wettert, nacido, que suena un poquito como Yoda. La estructura en sí es como un tipo doblaje de Yoda. Para ellos Yoda sí tiene sentido lo que es. Y bueno, creo que eso ha sido todo por mi parte. Los dejo con el maestro Yodita a que se despida y pues nos vemos la siguiente clase. Nos vemos. Gracias. Maestro, mover rocas es una cosa, esto es totalmente diferente. No, diferente no, tan solo en tu mente lo es. Debes desaprender lo que has aprendido. Está bien, lo intentaré. No intentos. Hazlo. O déjalo. No hay intentos.